Mi yugo es fácil, ligera mi carga, lo canta peregrinos y extranjeros y yo, Patti Ramos de Colombia, lo voy a interpretar para todos ustedes aquí en Prédicas Directas al Corazón en YouTube. Bienvenidos a todos. Si has pensado que no tienes solución, que el pecado te ha arrastrado lejos y ya no hay más que hacer, si has pensado que la carga es dura para soportar, si has pensado que a nadie le importas más, ven a mí si andas cansado buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con mi amor te quiero sostener en la oscuridad. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. He deseado hacerte comprender que tú eres especial, pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si tu carga ya no puedes tolerar, si has tratado tantas veces, ven, déjame ayudar. Lo que hayas deseado y soñado para ti, en mi amor lo tengo todo. Ven a mí, sí a mí. Ven a mí si andas cansado buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con mi amor te quiero sostener en la oscuridad. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. He deseado hacerte comprender que tú eres especial, pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Of the goodness of God, in the moment and I wake up,
En mi vida has sido bueno. Gracias, Señor Jesús. Vamos hoy a tener este tema maravilloso de la palabra de Dios. Vamos a organizar aquí varias cositas. Bienvenidos a todos ustedes. Vamos a comenzar orando para que sea la presencia del Espíritu Santo, dándome muchísimo en esta hora que nos vamos a reunir para estudiar la palabra de Dios aquí en UNBJ Predicar Directa. Que sea el Espíritu Santo dándome mucha palabra, fluir, direccionamiento, sabiduría, inteligencia divina para yo poder explicar este tema que nos ocupa en el día de hoy. Prédicas directas al corazón. Prédicas para ti y para toda la familia. Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo con toda esta comunidad que ha venido hasta UNBJ, Una Nueva Vida Jesucristo, Prédicas Directas al Corazón en YouTube. Es una iglesia online donde se estudia, donde se aprende, donde se predica de tu palabra. Gracias, Padre Eterno. En esta hora yo me hago a un lado para que seas tu Espíritu Santo tomando mi boca, tomando todas mis emociones, para que no sea yo hablando en mis fuerzas o en mi opinión o criterio, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar alrededor a través de personas, ruidos, incomodidades, quedan atados y sin poder y no pueden operar en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro que tu presencia está aquí conmigo, acompañándome y con todo el grupo de trabajo. Gracias por las instalaciones que nos permiten grabar en ellas. Gracias por todas las personas que se añaden a este canal. Bendícelas en el espíritu, alma y cuerpo. Y Padre Eterno, te pido por la vida de mis hijos, los cubro con la poderosa sangre de Jesucristo, por dentro y por fuera, a mi familia, mi propia vida. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, que me des ciencia, sabiduría, renovar de la palabra, el fluir, el denuedo, la autoridad, la palabra profética y la restauración para todas estas personas que escuchan. También te pido por la paz de Jerusalén, sea la paz en Israel y que seas tú en esta hora a través de mí. Gracias, Padre Eterno, por todo lo que me has dado hasta el día de hoy. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, dulce Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces ya como ustedes saben, nos encontramos en diferentes locaciones, grabando con muchas personas alrededor. Y si ustedes escuchan ruidos, ustedes ya saben que dentro de nuestro público también hay personas que traen sus mascotas, que traen a sus perritos o a sus mascotas o niños. Entonces ya sabemos que los perros están en todas partes, inclusive en centros comerciales, los llevan a las iglesias. Bueno, ya son como parte. No debería ser así, pero así es. Así que bueno, no nos vamos a inquietar por nada de esas cosas. Así que continuamos. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de tu familia es tu peor enemiga. Y parece como, wow, ¿cómo así? Hoy lo vamos a ver bíblicamente cómo describe Jesús el vínculo familiar. Y vamos a ver acerca de cuándo es necesario alejarnos de nuestra propia familia por causa de muchas cosas que hoy vamos a entender y que vamos a profundizar con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, les recuerdo que yo soy Patti, mi nombre cariñosamente que siempre me dicen. Soy teóloga pastoral. Estoy aquí en el ministerio de la enseñanza bíblica y de todo lo que es escudriñar la palabra, estudiarla, profundizarla, entrar a los tesoros ocultos que están dentro de la Biblia. Este ministerio, esta iglesia en línea es para esto, para madurar, para avanzar, para profundizar y para entrar a lo profundo de tu corazón. Como ustedes lo pueden ver a fondo, en nuestro logo en este momento es la Biblia. Como se los había dicho en alguna prédica pasada, el Espíritu Santo nos va dando logos nuevos de acuerdo a lo que Él está ministrando en esa temporada. Estuvimos con el corazón. Ya estamos ahora con el logo de la Biblia porque nos vamos a centrar en este año en estudiar la palabra de Dios. Siempre la hemos estudiado aquí, pero vamos a entrar como a que la palabra de Dios sea el fundamento y el peso realmente de nuestra vida. Es decir, como la columna. Así que como ven a fondo, UNBJ, la Biblia, prédicas directas al corazón.
Bien, entonces vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 36, que va a ser nuestro texto base con el cual vamos hoy a predicar acerca de este tema de aléjate de tu familia o tu familia es tu peor enemigo. En Mateo capítulo 10, versículo 36, Jesús advierte a sus discípulos y les dice, el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Versículo 37, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Versículo 38, y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Versículo 39, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder, pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Entonces aquí dice que si para nosotros es más importante nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, las cosas materiales, otras cosas, van a perder esas cosas, dice el Señor. Las vamos a perder. Y de hecho, yo en mi propio testimonio personal les puedo decir que cuando me aferré a cosas, a personas, las perdí, porque se cumple esta palabra. Así que hoy vamos a hablar acerca de tus enemigos son tu propia familia, pero lo vamos a ver a la luz bíblica, porque yo sé que esta prédica sorprenderá a muchos, pero también nos abrirá los ojos de muchas cosas que realmente pasaron en la Biblia, entre la familia misma. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. En su propia casa tendremos a nuestros enemigos. ¿Y qué significa enemigo? Significa que va en tu propia contra, que es una persona que no te apoya, que es una persona que no te ve con buenos ojos, que no te mira bien, que es una persona que se indispone por todo lo que dices y por todo lo que haces, que es una persona que, un enemigo es una persona que no te sigue, que no te apoya, que no te conoce o no se compromete contigo en nada, que puede ser de tu propia familia, pero que no te reconoce como que eres alguien valioso, como que eres una persona importante. Ese es un enemigo y los tenemos en nuestra propia familia y es duro. Y nuestro corazón llora cuando nos enteramos de que realmente personas de nuestra propia familia no nos quieren o no nos apoyan o dicen cosas contrarias de nosotros. Y este tema creo que es una de las primeras prédicas que yo hago con este tema. Pero precisamente es el Espíritu Santo, por eso les digo que el logo de esta temporada de 2025 es la Biblia, porque nos vamos a centrar en muchas historias de aquí en adelante de la Biblia y las vamos a escudriñar con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, a ver esta luz, sí. Y bueno, les quiero comentar que en la Biblia la Biblia del lenguaje actual dice así, y también en varias versiones dicen, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Así que bueno, si tú lo lees en tu versión que quieras, Mateo capítulo 10 versículo 36, ahí te va a decir en ese texto, en diferentes versiones, de diferente forma, pero lo mismo. Yo siempre leo la Biblia en lenguaje actual cuando pues estoy predicando, pero así como ustedes ven a fondo, aquí tengo varias Biblias, allí tengo más y son en diferentes versiones. Hoy a la luz bíblica veremos esos enemigos que se levantan en la propia familia y estos ejemplos bíblicos que nos van a servir como base de que no es un tema mío, o que yo predico esto porque me está pasando a mí. No, lo predico porque nos está pasando a todos en el mundo entero. Porque si la Biblia lo dice es porque así se aplica y así pasa. Porque la Biblia no miente, porque la palabra de Dios es sin mentiras, es una palabra que no es falsa, es una palabra que no se contradice, es una palabra que es tan clara como el agua misma. Hoy vamos a ver entonces esos ejemplos bíblicos de personas de la propia familia que fueron traidores, que fueron desleales, que fueron hipócritas, que fueron personas que mostraron realmente su corazón, qué era lo que ellos tenían allá adentro,
Hoy lo vamos a ver. Y comenzamos con la historia de los hermanos envidiosos, las hermanas traicioneras, los hermanos desleales, las hermanas que compiten, muchos versículos bíblicos para no ir muy lejos, José y sus hermanos, Raquel y Lea, que eran hermanas, Caín y Abel, que eran hermanos, Esaú y Jacob, que eran hermanos, estos problemas familiares que se gestaban y constantemente estaban ahí, y en la Biblia los vemos reflejados en el Antiguo Testamento, todos los problemas que habían familiares y todos los problemas que habían en el Nuevo Testamento, como Marta y María que no se ponían de acuerdo, como Evodia y Sintique, que eran otras dos hermanas que tampoco se ponían de acuerdo, porque realmente recuerden que siempre hay dos caminos, el de la luz, el de las tinieblas, el de la verdad, el de la mentira. Siempre nosotros vamos a tener dos, siempre el mundo está dividido en dos, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo claro, siempre. Entonces hoy vamos a hablar acerca de estas traiciones que ocurrieron dentro de la misma familia, que son muy dolorosas y que, como lo dije hace un momento, no lo esperamos, y que cuando llegan esas traiciones nos duelen hasta el tuétano. El tuétano es la parte más profunda de los huesos, nos duele hasta allá, porque nunca esperamos eso. Pero si la misma familia nos traiciona, ¿qué podemos nosotros esperar de los extraños? Por eso debemos tener cuidado con quién entra a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra vida, porque si nuestra propia familia nos traiciona, que es nuestra propia sangre que corre por las venas, ¿qué podemos esperar de una persona que nada tiene que ver con nosotros? Bueno, permítanme acá, yo voy a remojar, me traje una aromática de estas de albahaca para remojar la palabra. Está muy rica. Listo. Entonces, la historia de José. La historia de José está escrita en Génesis. José sufrió mucho. Esa historia yo la amo. Ya viene Semana Santa y cuando salga esta prédica puede ser que salga antes o después de Semana Santa, porque nosotros programamos las prédicas en diferentes fechas. Aunque ya estén listas, nosotros las programamos en diferentes fechas para que salgan. Entonces mire la historia de José. Vayamos por favor a el 37, la historia de José. Si quieren, léanla todas. Yo no la puedo leer toda por el tiempo aquí en cámaras, que no pudiera yo extenderme tanto por el tiempo. Pero ahí vemos entonces la historia de José, los sueños de José. Vemos todo lo que le pasó a él por tener esos sueños que eran proféticos. Dios le estaba mostrando qué iba a hacer con él en el futuro, y a sus hermanos no les gustaba ni les parecía bien que él fuera una persona importante, que él era pequeño, pero él ya estaba manifestando que iba a ser grande. Y a los hermanos, medio hermanos, porque acuérdense que no eran sus propios hermanos de la misma mamá, sino que eran de otra madre. Entonces eran medio hermanos, pero había siempre ese conflicto entre los medio hermanos de José, y con José siempre ellos estuvieron así en peleas. José y la esposa de Potifar, los sueños del copero, los sueños del rey de Egipto. Pero entonces más atrás podemos ver qué fue lo que pasó con José, con sus hermanos. Yo creo que esa muerte de Isaac, que era el papá de José, ¿sí? Entonces Jacob vivía con sus hijos, o sea, los hijos de Lea y de Raquel, porque recuerde que fueron dos mujeres que a él le dieron por el trabajo. Él trabajó por ellas, pero trabajó fue por una, pero le entregaron a otra, y ese engaño les costó una división
a José con esos hermanos que nacieron de esa otra esposa que no era la deseada de Jacob. Entonces siempre que hay una trampa y siempre que hay algo que se gesta o se hace fuera del orden de Dios, trae muchas consecuencias, y esta fue la consecuencia de que los medio hermanos de José no lo querían ni lo aceptaban. Había pleito. Entonces los sueños de José, y ahí podemos ver cuando los hermanos comienzan a protestar. En el versículo 8 del capítulo 37 de Génesis dice: sus hermanos protestaron, ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. No querían eso, y por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. ¿En quiénes? En sus propios medio hermanos. Empezó ese odio porque José manifestaba que él iba a ser grande, y a nadie le gusta que alguien sea mejor que él o que ella. Siempre que una persona está mejor que nosotros y nos cuenta sus grandes logros y sus grandes victorias, si la persona sufre de envidia, no le va a gustar, se va a poner así, con este odio, y va a buscar la manera de que esa persona que está triunfando deje de triunfar por el odio, porque el odio es incentivado por un espíritu de rivalidad, de envidia, de menosprecio, de baja autoestima. Y estos hermanos se sentían menospreciados porque sabían que su papá Jacob realmente no los quería, sino que él quería a los hijos que tuvo con la esposa que él sí amaba. Y los hijos de Lea fueron como el deseo de Lea de buscar hijos para poder, como se dice, atrapar a Jacob y que la amara. Y él nunca la amó, a pesar de que ella tuvo muchos hijos, él no la amaba. Entonces estos hijos también nacieron, pero del deseo de la mamá, no del papá. El papá, yo creo que también los rechazaba, y por eso ellos rechazaron a José, porque sabían que José sí era amado y Benjamín también era amado. Los hijos de Lea no eran amados. Entonces, cuando José manifestó que Dios le estaba mostrando un futuro donde él sería grande, estos hermanos se llenaron de un sentimiento que se llama envidia, odio, rencor, desprecio, menosprecio, y por eso fue que desde ahí en adelante él se comenzó a convertir como en un estorbo para esos medio hermanos. Permítanme, acá le bajo un poquito a esto, porque de pronto está, no puede ser, ¿cómo va a ser posible que va a reinar José y no nosotros? ¿Y por qué Dios le va a dar a él y no a nosotros? Entonces comenzó ahí todas esas rivalidades. Y de ahí en adelante vemos pues que ellos estaban buscando la manera de sacarlo del camino y que no los molestara más contándole los sueños, donde él decía que iban ellos a postrarse delante de José como si fueran esclavos. Y entonces a ellos no les gustó tampoco eso, ni a los papás tampoco les gustó que su hijo les contara que aún los padres se iban a inclinar ante él pidiéndole ayuda, pero eso sería el futuro. Ellos no lo entendían en ese presente, y comenzó toda esa batalla. Y esos mismos hermanos se reían de él, lo menospreciaban, se burlaban, le ponían trampas, hacían chismes, inventaban historias de José, lo perseguían, lo vigilaban. Cuando Jacob le puso la túnica de colores a José, que esa túnica realmente significaba que él tendría un desarrollo no solamente para servir a Dios, sino que él se desarrollaría muy bien administrando, liderando, dirigiendo, y a ellos no les gustaba que él tuviera tantos talentos, tantos dones, tantos regalos de Dios, porque realmente Dios es el que nos da los regalos y los dones. Y hay gente que no está muy agradada con nosotros cuando nosotros cantamos y también enseñamos la palabra y también predicamos y hacemos otras cosas a nivel profesional, aparte del ministerio. No les gusta y dicen, ay, se cree gran cosa, se cree muy sabelotodo. Y así le decían los hermanos a José, que él era como un sabelotodo, como que lo sabía todo, como que sabía todo de Dios y también todo como de liderar y administrar. Él era grande
Porque es que cuando una persona nace muestra lo que va a ser aunque es pequeño. Es cuando uno dice esa persona va a ser grande. Y porque uno lo sabe, porque uno lo siente, que esa persona viene como con un full packet, como dicen en Estados Unidos, un paquete completo. Y ese full packet a mucha gente no le gusta. Entonces, desde ahí comenzaron esos pleitos, esas contiendas, esas envidias y esas estrategias para hacer sentir mal a José, porque cuando él se ponía la capa, sus hermanos se vestían normal y él se vestía con esa capa de colores. Los colores significan en la capa que él se iba a destacar en muchas cosas, de diferentes maneras. Entonces los hermanos no tenían la capa y lo veían a él y lo envidiaban y decían, pero ese se cree mejor. Pero es que él, porque tiene esa capa de esos colores y nosotros no tenemos esos colores. Entonces la pugna, como se dice, la envidia, la comparación hizo que lo odiaran cada vez más. Y cuando una persona odia a otra, lo que más desea es que esa persona se muera o salga del camino o no le vaya bien, o que cuando una persona, alguien odia a otra y se entera que la persona se cayó o se accidentó o se enfermó o le pasó una desgracia, la persona que la odia se alegra, se ríe y aplaude y dice que muy bueno, que se lo merece, que muy bien, que se alegra de que le esté pasando todo eso a esa otra persona que no le ha hecho nada. Pero la otra, que la envidia, sí tiene tantos sentimientos como los hermanos de José, que ellos querían ver a José mal, lo querían ver que no le fuera bien, o que se muriera, o que se accidentara, o que se cayera, o que le quitaran la capa, o que tuviera un accidente, alguna cosa que no fuera de bendición para José. Esos hermanos, medios hermanos, deseaban todo eso para José y eran su propia familia, de la sangre misma de su papá. No tenían la misma mamá, pero tenían el mismo papá. Deseaban lo peor para esa otra persona, que era José. Entonces vemos que eran como canalladas. ¿Qué es una canallada? Es cuando uno dice esa persona es canalla, o sea, esa persona te traiciona, te miente, te hace trampas, te menosprecia en lo secreto, en lo íntimo de su corazón, te desprecia, no te quiere, te odia. Entonces eso le pasaba a José con esos medio hermanos, era una lucha tremenda. Bueno, sigamos adelante con esta historia de los hermanos y las hermanas que traicionan. En segundo lugar, la historia de Caín y de Abel. Caín sentía lo mismo que sentían los hermanos de José: odio, envidia, rivalidad, cuestionario, porque a Abel le gusta a Dios y yo no, porque lo que él le lleva a Dios si Dios lo acepta y no lo mío, porque Abel es mejor que yo. Entonces también odio ahí en el corazón de Caín. Y cuando hay un odio en el corazón de una persona, esa persona constantemente está fabricando estrategias para hacerte daño. Las está pensando, las está maquinando, está buscando quién más lo apoye, quién más lo ayude, quién más se una, como se dice, al combo o al grupo, a la pandilla, para hacer daño. Los hermanos de José eran muchos hermanos. Caín estaba solo, pero en él estaba actuando espíritus demoníacos que lo hacían sentir y pensar cosas contra Abel. Y él ideó otra estrategia, como los hermanos de José idearon otra estrategia también para callar su voz, que es cuando una persona quiere silenciar a la otra, pues matándola, quitándole la vida. Entonces, así como ustedes leen en la historia de Caín y Abel, Caín ideó una estrategia para llevarse a su hermano a solas y matarlo. Los hermanos de José también
tuvieron la oportunidad de que José estuviera solo, lejos de su papá que lo protegía, para también meterlo en el pozo. Ese pozo realmente era un sanitario, donde los viajeros, cuando pasaban por ahí, hacían sus necesidades, ¿sí? Necesidades fisiológicas del cuerpo. Esos hermanos lo metieron ahí, a ese sanitario, y él no tenía cómo subir porque eran pozos muy profundos. En pocas palabras, él iba a morir ahí, solo, lejos del Padre, y donde nadie lo iba a encontrar, y donde no iba a tener un entierro o una muerte digna, sino que los mismos hermanos lo metieron ahí para que muriera, era la idea. Uno de los que era más como cuerdo, dijo, no, mejor saquémoslo y vendámoslo como esclavo. Porque esos mismos hermanos no se imaginaban que era que ellos mismos iban a ayudar a José a llegar al propósito profético de los sueños que Dios ya le había dado desde hace mucho tiempo, para que se cumpliera ese gobierno, ese reinado que él iba a tener en Egipto. Es decir, muchas veces lo que el enemigo utiliza contra nosotros se vuelve a favor de nosotros, y como que nos están haciendo daño, pero al contrario es que nos están ayudando a llegar a donde Dios quiere que lleguemos, es decir, a cumplir su propósito, y el enemigo mismo nos ayuda a llegar allá. Entonces, asimismo, cuando a Jesús lo estaban crucificando, el diablo pensaba que estaba destruyendo y acabando con Jesús. Al contrario, esa crucifixión lo que estaba era ayudándole a Jesús a morir para resucitar y salvarnos. Entonces, dense cuenta de que, como dice la palabra de Dios, las cosas que parecen que están mal contra nosotros, realmente lo que están haciendo es ayudándonos a bien. Pues yo lo veo así. ¿Por qué? Porque a veces uno pasa por muchas pruebas difíciles, uno dice, esto es muy difícil, la gente porque me traicionó, la gente porque me hizo eso. Porque resulta que el Eterno utiliza todas esas historias, todas esas tragedias, entre comillas, para ayudarte a llegar y a volverte y convertirte en la persona que Él quiere que tú seas. Porque cuando pasamos pruebas, nos volvemos más fuertes. Yo no soy la misma mujer que era hace unos 9 años. Yo ya no soy esa mujer. Me convertí en una mujer de verdad, como puede uno decir, una mujer de verdad de Dios. Porque uno tiene una falsa apariencia, y hasta que uno pasa por diferentes procesos muy duros, se convierte realmente en la persona que Dios quiere que uno sea, como Job. Job pensaba, pero a mí, ¿por qué me está pasando todo esto si yo no lo merezco? Pero Dios tenía un plan, bendecirlo 2 veces más, que todo lo que le quitó, le dio 2 veces más y mejores cosas. Entonces, el Eterno nunca nos quita, sino que Él utiliza todo lo que aparentemente es malo para volvernos mejores y darnos mejores cosas. Entonces, hoy estamos hablando de aléjate de tu familia, o cuando tu familia es tu peor enemiga. Y seguimos. Entonces, la historia de José, sus propios medio hermanos lo traicionaron. A Caín no le caía bien su propio hermano Abel, entonces Abel, su propio hermano, lo mató. Y seguimos con todas esas relaciones de familia que eran caóticas, traicioneras, mentirosas, hipócritas. Esaú y Jacob eran 2 hermanos que realmente compitieron desde el vientre. Dice la Biblia que ellos desde el estómago de la mamá peleaban, porque peleaban por quién era el primero que iba a salir. Estaban siendo de alguna manera 2 reinos allá dentro de la panza o del estómago de esa madre, y ellos 2 allá mismo peleaban, porque 2 mellicitos allá peleando quién iba a salir primero para ser el primogénito. O sea que siempre hubo pelea entre ellos 2 desde el vientre, porque el que naciera primero recibiría todas las mejores bendiciones por ser el primer hijo, primogénito. Entonces,
vemos que ellos dos peleaban desde el vientre y eran hermanos. Caín y Abel eran hermanos. José y sus medio hermanos también, pero habían peleas. Y entonces vemos que Esaú no valoró esa primogenitura, le pareció como algo que no tenía interés y Jacob sí la quería. Entonces, desde ahí en adelante, después de que Esaú le dio la primogenitura por el guisado de lentejas, porque el guisado de lentejas, ¿qué significa a nivel espiritual? Que él entregó todo lo mejor por algo que era efímero y pasajero. ¿Cuántas veces personas han entregado sus mejores años al mundo, que es efímero y pasajero? ¿Cuántas personas han vendido su alma al diablo, entre comillas, porque las almas realmente son del Eterno, no le pertenecen al diablo, son del Eterno, y han vendido su alma y sus mejores años y sus talentos, dones, para servir al enemigo, que es efímero y pasajero? Entonces cuando Esaú dijo, ay no, pues a mí no me importa eso, deme las lentejas, tome la primogenitura, todo lo hicieron de palabra. Yo te doy la primogenitura, tú me das las lentejas. Y Jacob le dijo, listo, te doy las lentejas y tú me das la primogenitura. Eso fue un convenio de palabra. Y así se cumplió. Pero cuando Esaú se dio cuenta de que su hermano se disfrazó de él para que su papá lo bendijera, y ahí sí fue donde le robó de verdad la primogenitura, porque se disfrazó de él. En pocas palabras, eso se llama cuando una persona roba la identidad de otra para recibir los beneficios que son de esa persona a la cual está robando la identidad. Jacob hizo eso, pero porque su mamá lo guió, porque su mamá siempre quería que el primogénito fuera Jacob y no Esaú, aunque en la Biblia dice que realmente el que nació primero fue Jacob, pero que después él como que asomó una manito o un pie, léanlo bien, y volvió y lo escondió, y entonces nació Esaú. Pero dice la escritura que el que verdaderamente nació primero o iba a nacer primero era Jacob, o sea que él sería el primogénito. Él quería la primogenitura, su hermano no la valoró. Entonces, dos hermanos que se convirtieron en enemigos porque después de que se desunieron, porque Esaú se dio cuenta que Jacob lo traicionó y recibió sus bendiciones, haciéndose pasar por él, lo odió y lo buscaba para matarlo. O sea, dos hermanos odiándose, haciéndose la guerra, el uno escondiéndose del otro por el odio, por la estrategia de una madre alcahueta. ¿Qué es una madre alcahueta? Es una mamá que quiere lograr cosas, pero por un medio a la fuerza. La mamá ideó esa estrategia. Vístete como tu hermano Esaú y recoge tú la bendición. Entonces ella misma hizo que esos dos hermanos se odiaran, y ella no solamente perdió a su esposo, porque realmente el papá de ellos murió, ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces también ella pagó las consecuencias de su alcahuetería. Esa palabra en Colombia significa una persona que es permisiva y que le patrocina o le ayuda a otra persona a hacer cosas que son indebidas y que no se pueden hacer, pero la persona se las permite y le ayuda a hacerlas. Por ejemplo, cuando una mamá permite que su hija duerma en la misma cama y casa con el novio o con el marido, sin ser su esposo o su amante, y la mamá misma le dice a la hija, tráigalo, acuéstese con él, duerma ahí en su cuarto con él, ella está permitiendo la fornicación. Y si ese hombre es casado, ella está permitiendo el adulterio de su hija. Y hay mamás y hay papás que le dicen a sus hijos, traiga a su pareja y duerma ahí con él. Son alcahuetas, o sea, permisivos. Esta mamá era permisiva con Jacob porque él era el consentido de ella. Yo estoy mirando acá el time para que no se me vaya a pasar el tiempo. Este sería el primer episodio de Aléjate de tu familia.
entonces la historia de estos hermanos, también vemos la historia de Lea y Raquel. Lea era la mayor, Raquel era la menor. El papá mismo las canjeaba como si fueran monedas o como si fueran mercancía. Entonces hizo, como se dice, moñona con esas dos hijas, las mercadeó por trabajo de Jacob e hizo que ellas dos se odiaran, porque ellas dos peleaban, ellas dos competían por Jacob, quien era la que iba a recibir más amor de él. Sabemos que Lea no fue amada desde el principio hasta el final, él no la amó, porque el amor no se puede comprar, el amor no se puede vender y el amor no se puede forzar. Uno no puede amar a una persona porque se lo impongan, uno no puede amar a una persona porque otra persona dice que ámalo, uno no puede amar a una persona sin que le nazca, uno no puede entregarse a un matrimonio sin amor, porque eso es una tortura literal. Y yo sé por experiencia, lo digo, muchas veces uno se casa, se une, tiene una pareja por imposición o de la iglesia o de los padres, o un embarazo indeseado, o porque hay dinero de por medio, o porque hay amenaza e intimidación, o porque hay chantaje. Por muchas cosas, parejas están casadas sin amor. Yo les cuento un testimonio, pero creo que ya se los conté en algún momento. En mis primeros años de cristiana, que fue en mi adolescencia que se los he contado, yo viví una temporada con una familia. Dios me ha permitido vivir con diferentes familias, creo que como para Él formarme también en la convivencia con las demás personas. Y yo recuerdo que uno de los dones que Dios me ha dado es poder discernir y descubrir secretos, que ya se los he dicho. Y yo podía ver que esa pareja, ella no lo quería a él. Y algún día, ya muy sinceramente, yo era muy jovencita y ella ya era una mujer, digamos, de 30 años, por ahí, o 35, y ella se abrió su corazón y me contó y me dijo: mira, Pati, es que la verdad es que yo no lo amo a él, yo estoy con él porque la iglesia me lo impuso, la iglesia cristiana, y que la obligaron prácticamente a casarse con él para él poder desarrollar el pastorado, porque si él era soltero no podía desarrollar el pastorado, porque se necesitan son matrimonios como una base, como un ejemplo para los demás. Y él no tenía esposa, entonces ella había tenido una niña de otro hombre que ella amaba mucho, y ella se separó de ese hombre y quedó soltera, entró a la vida cristiana. Él estaba soltero, el que estaba allá en la iglesia, los casaron a la fuerza. Y ella me decía: yo hago fuerza cuando él me va a tocar sexualmente, porque yo no lo quiero, yo no lo amo, yo estoy con él por obligación, yo amo es al papá de mi hija. Era una tortura. Yo era muy jovencita, yo decía: wow, y les traigo a ustedes ese ejemplo porque Dios me permitió ver y escuchar muchas cosas en mis primeros años de cristiana, para que yo fuera una mujer que tuviera muchísima madurez para este ministerio, y que yo supiera cuáles son esas dinámicas. Entonces, ella estaba con él por obligación, no por amor. Y eso es pecado, porque la Biblia dice: no puedes fingir el amor que no sientes. Si tú no amas a una persona, no la amas. Así te dio una casa, así te dio un carro, así te dio una herencia, así te dio una finca, así te lleve a viajar por todo el mundo, tu corazón, la semilla del amor no nació para esa persona. Entonces, aunque haga por ti demasiadas cosas que aparentemente son muy importantes, tu corazón está cerrado para esa persona, porque amar a otra persona como pareja es un regalo de Dios, y solo Dios pone el sentimiento, y ese sentimiento solamente se vive una sola vez, que es cuando uno dice: este es mi amor, este es el amor de mi vida, esta es la persona que llena todo, como se dice, el eclipse,
porque el eclipse es algo espiritual. Es cuando el sol se une con la luna, o sea, es decir, Dios uniéndose con la iglesia, el esposo uniéndose con la esposa. Eso significa el eclipse, y es cuando el Eterno llena completamente al ser humano. Eso significa el eclipse. Por eso nos atrae tanto ver el eclipse, porque es algo sobrenatural de cómo el sol, la luna, de manera muy sutil y delicada, como si tapara el sol, pero es como el Eterno dejando entrar a la luna a su sol. Es como algo muy espiritual. Háganse de cuenta como cuando el amor de la vida de uno llega, es algo muy sutil, es algo muy delicado, es algo muy suave, es algo muy tranquilo, es algo muy puro, es algo muy tierno, es algo que no forza para nada, ni la mente, ni el corazón, ni el espíritu. Entra de una manera tan sutil como el eclipse. Recuerden que el eclipse va por fases hasta ser total. Hay una canción precisamente que se llama Eclipse of the Heart, el eclipse del corazón. Y es así, entra suavemente, sutilmente, hasta que lo llena todo y lo completa todo. Realmente así es el Eterno con nosotros. Él es como un eclipse en nuestra vida que nos llena y nos completa y totalmente, pero no nos forza. Él entra suavemente, Él entró a mi vida de manera muy suave, me completó, me llenó, sin forzar. Por eso les digo, todo lo que es de Dios es fluido, sin esfuerzo, sin forzar, sin molestar, sin atravesarse, sin obstaculizar, o sea, como sin imponerse, sino que es muy tranquilo, como el eclipse del sol o de la luna con el sol. Entonces, Lea quería imponerse ante Jacob, pero Jacob no sentía amor por ella. Y vemos que entonces había entre estas dos hermanas, Raquel y Lea, esa competitividad, porque Lea sabía que Jacob no la quería y Raquel sabía que Jacob sí la quería a ella. Entonces había competencia porque Lea quería ganarse el amor de Jacob teniendo hijos. Eso es un error. Yo les quiero decir que tener hijos en esta temporada no es ningún buen negocio. Yo les recomiendo a los jóvenes y a las parejas que quieran tener hijos, en este momento de la historia de nuestra vida no es bueno. No es bueno tener hijos en esta temporada. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo muy difícil. Y por eso ustedes han visto en noticias públicas que prácticamente las clínicas donde las mujeres dan a luz las van a quitar. Porque lo que se pretende es que las mujeres ya no tengan más hijos. ¿Por qué? Porque tener un hijo no solamente vale millones de pesos, porque no son miles ni monedas, son millones y millones y millones y millones de pesos que genera un bebé desde que nace hasta que se muere. Y no solamente eso, sino que estamos en una temporada donde no está bueno el ejemplo para ellos. No hay buenos ejemplos en la música, en la televisión, en las redes sociales. Entonces, tener un hijo en esta temporada no solamente vale millones, como siempre ha valido millones, sino que lo ideal es no tener hijos para que ellos vean tanta maldad que se va a desarrollar en la tierra. Entonces yo les aconsejo a los jóvenes y a las personas, los hijos no son una buena idea en este tiempo, tenerlos, quedar embarazada. Yo, por ejemplo, ya cerré mi capítulo y le doy gloria a Dios. Él me regaló unos hijos maravillosos y ya, hasta ahí llegué. Entonces, ¿qué pasó con estas hermanas? Peleaban, discutían, me imagino que se agarraban del pelo, como dos mujeres desesperadas, porque solo dos mujeres desesperadas se agarrarían del pelo por un hombre. Yo nunca lo he hecho ni lo haré. Me parece de quinta clase pelear por un hombre, habiendo, como se dice, tantos peces en el mar. ¿Por qué te vas a ir a pelear por un solo pez? Si Dios te da una pareja, tú no necesitas ir a pelear por ella, ni a ir a confrontar a otra mujer, que por qué se quedó con ese hombre. No, si Dios te da a tu esposo o tu esposa, nunca te tendrás que enfrentar a otra mujer por esa pareja. Porque lo que es de Dios, como se los dije, es claro, fluido,
sin forzar, sin someter, sin controlar, sin dominar, sin imponerse, sin tratar de demostrarle a otra mujer es que él es mío. Nadie es tuyo, ni tú eres de nadie, tú eres del Eterno. Entonces nunca pelees por un hombre o nunca pelees por una mujer, porque si tienes que pelear por una pareja es porque realmente Dios no te la dio. Porque lo que es de Dios es tuyo y tú no tienes que salir a pelear con nadie para defender lo que es tuyo. Es tuyo y tú lo sabes. Y estas dos hermanas peleaban por ese hombre. Y me imagino que él se sentaba a mirarlas, cómo ellas peleaban por él. Porque es que hay hombres que disfrutan que dos mujeres se den golpes y se arrastren y se cojan de su pelo y que peleen y que lloren y que se insulten. Y él allá como en un podium, como en una especie de silla o trono, sentado riéndose porque ve que esas dos mujeres se están rebajando a ver cuál de todas dos se queda con él. Yo creo que eso es una bajeza. Yo nunca lo he hecho ni lo haré. Entonces, los hijos, ya vemos, de Jacob salieron así, peleones, competitivos, querían siempre estar en esa competencia porque su mamá Lea había competido con Raquel. Entonces, como es la madre, son los hijos, como son los padres, son los hijos. Entonces, la historia de estos hermanos. Y vamos a ver los hijos que traicionan a los padres, porque también se ve que hijos traicionan a los padres. No es solamente que los hermanos entre sí se traicionan, también se traicionan los padres, traicionan a los hijos y los hijos a los padres. En la historia de David, que es una historia muy triste, vemos que por causa del pecado que él cometió con Betsabé de adulterio, la consecuencia fue, y se lo dijo Natán a David, no vas a morir, pero de aquí en adelante tu vida verás con tus propios ojos y oídos cómo los propios de tu casa te van a traicionar. Entonces tuvo hijos que todos iban en contra de David, su papá, porque quedó una maldición, la traición. Así como David traicionó a su mejor ayudante, que era Urías, y lo mató, así como él dejó a esa mujer viuda y fuera de eso la obligó a estar con él sexualmente porque ella tenía que hacer lo que el rey dijera. No era que ella se le entregó, él la mandó a buscar y ella tenía que obedecer lo que el rey dijera. Entonces obligó a una mujer casada a que se acostara con él, mató al esposo, traicionó a esa persona, traicionó a esa mujer, la dejó viuda, la dejó embarazada, después se casó con ella. O sea, él hizo una cantidad de cosas que para un hombre de Dios no eran permitidas hacerlas, pero él las hizo. Entonces Dios le dijo, bueno, no te voy a matar, no te voy a quitar la vida, pero de aquí en adelante tu vida será violencia, traiciones, llanto, desilusiones. O sea, la vida de David se le convirtió en un infierno, porque hay muchas personas que no han muerto por lo que hayan hecho, pero las consecuencias que les han quedado de sus actos son peores. O sea, yo creo que esa persona pensará, sería mejor haber muerto que enfrentarse contra todo lo que le comenzó a pasar a David. Era una vergüenza, era una afrenta pública. Ignominia se llama eso. La ignominia es cuando tu propia familia, tus propios hijos, tu propia pareja te traicionan frente al público y te hacen quedar en vergüenza como un cero a la izquierda. Eso le pasó a David. Entonces los hijos también pueden traicionar a sus padres. Vemos en la historia bíblica que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Rubén tenía relaciones sexuales con la esposa, una de las esposas, porque recordemos que en el tiempo antiguo los hombres tenían esposas y amantes.
pero se les decía concubinas. ¿Qué es una concubina? Un amante. Entonces ellos tenían concubinas, o sea, tenía la esposa o dos esposas y las amantes. Yo creo que yo no sería capaz con eso. Pues hay mujeres que yo las he conocido y me lo han dicho, a mí no me importa que mi esposo tenga un amante, con tal de que yo sea su esposa. ¡Qué farsante! O sea, yo pienso que es una mujer que no tiene 5 dedos de frente. Porque si tú permites que tu esposo te venga a traer el pecado a tu propia casa y a tu propio cuerpo, es porque realmente tú no has podido encontrar ni siquiera la luz de Cristo. Porque el esposo es como Cristo y la iglesia. Jesucristo no traicionaría a sus hijos. Dios no traiciona a sus hijos. ¿Y cómo va a ser posible que uno deje que su pareja lo traicione a uno y uno dándole permiso? Yo conozco historias y ellas me han contado y me han dicho, a mí no me importa, con tal de que él sigue siendo mi esposo, aunque tenga la otra. Y yo digo, wow, porque tienen bajo autoestima. Entonces, seguimos acá con el tema. Y sucede que en el Antiguo Testamento había un hijo que se acostaba con una de las concubinas de su padre. Y este hijo era Rubén, que se acostaba con una de las concubinas de Jacob. Yo les dejo aquí abajito los enlaces de cuando yo les diga en la Biblia dice tal cosa, ustedes la buscan en Google y ahí confrontan lo que yo les estoy diciendo. Entonces ese hijo avergonzaba a su padre porque cogía a una de las concubinas y se acostaba con ella. Y la Biblia prohíbe que los hijos tengan relaciones con los padres con los hijos y los hijos con la mamá o el papá con las hijas. O sea, eso se llama incesto, que es cuando uno tiene relaciones con la misma sangre. Y de ahí salen los niños con síndrome de Down, problemas genéticos, problemas físicos, problemas de locura. Todos estos niños que uno los ve que ellos tienen parálisis y cosas, muchas veces fueron el resultado de los primos tuvieron relaciones sexuales, el papá con la hija con el padre, la mamá con los hijos o entre los mismos hermanos y nacen hijos de esa misma sangre que se llama incesto, o sea, que se fue en contra de su propia genética. Y entonces eso no se puede hacer, porque si por ejemplo nosotros unimos la misma sangre, salen esos hijos enfermos. Bueno, eso es muy profundo, yo creo que en otro momento. Bueno, todavía voy en el inicio. Entonces los hijos de David en Jueces capítulo 11, vayamos a Jueces capítulo 11. Hoy estamos hablando, aléjate de tu familia. Jueces capítulo 11, dice la palabra de Dios así. Del 1 en adelante. Jefté, un valiente soldado de la zona de Galaad, era hijo de una prostituta. Su padre, que se llamaba Galaad, tuvo otros hijos con su esposa, y cuando estos crecieron echaron de la casa a Jefté. Le dijeron, no vas a recibir ninguna herencia de tu padre porque eres un hijo de otra mujer. En pocas palabras, bastardo. Que a mucha gente no le gusta que digamos esa palabra porque sus hijos han nacido fuera del matrimonio. Entonces el bastardo es el hijo que no nació protegido por una cobertura matrimonial. Y aunque nazca el hijo fuera del matrimonio o en fornicación, o que la pareja no se había casado, o que él estaba casado con otra mujer y se fue con un amante y la dejó embarazada y ella tuvo hijos, la amante, son bastardos. ¿Qué significa? Que son hijos que fueron concebidos sin la cobertura del matrimonio. Y este Jefté nació de una prostituta porque el papá de Jefté, él estando casado con su esposa, fue y buscó a la prostituta para divertirse, me imagino, con ella, claro, obvio. Ella quedó embarazada, tuvo un hijo, Jefté, y como ese hombre era casado,
él ya tenía a su esposa con otros hijos, y cuando lleva a este hijo de la prostituta a vivir con su esposa y con sus medio hermanos otra vez, lo rechazaban, lo odiaban, lo confrontaban, lo odiaban y le decían: tú no vas a recibir herencia porque tú no eres nuestro hermano original, eres el hijo de una mujer que era cualquier cosa, una mujer que no era digna. ¿Qué es una mujer digna? Una mujer de casa, una mujer de hogar, una mujer de Dios, una mujer que está ocupando el lugar de señora, de dama. Entonces había pugna entre este Jefté, nacido de una prostituta, y sus medio hermanos, porque lo mismo que le pasó a Jacob con sus hijos, eran hijos de Lea y de Jacob, y José era hijo de Jacob, pero no de la misma madre. A este Jefté le pasó lo mismo, era hijo de otra mujer, pero tenían al mismo padre, hijos bastardos. ¿Cuántas familias, cuántos hombres han hecho esto mismo? Embarazan mujeres por la calle o a las amantes, y la misma amante le dice a ese hombre: ah, pues este hijo es suyo, ahora entonces si usted no lo quiere sostener, lléveselo para su casa con su mujer, con su esposa, y críelo allá. Y por eso de repente en los hogares aparecen hijos, hijas, y uno dice: ¿este quién es? ¿De dónde salió? Una aventura que tuvo el papá. Y mujeres también han hecho eso, se dejan embarazar de otros hombres, ellas estando casadas. ¿Y qué pasa? Que ese hombre no se responsabiliza de ese hijo o de esa hija, y ella se lo tiene que meter al hogar y hacerlo ver como otro hermano más. Porque mire, hay mucha gente que está equivocada. Los hijos que tiene, por ejemplo, los hijos de Jacob y Lea, y el hijo que tenía Jacob con Raquel, eran medio hermanos. Entonces no podemos llamar hermanos totalmente genuinos a una relación de medio hermanos. Por ejemplo, si yo tuviera una pareja y esa pareja tuviera otros hijos, no serían los hermanos de mis hijos, no. Porque es que no son mis hijos, yo no los parí, ¿sí? Entonces son medio hermanos, no llevan la misma sangre. Y hay parejas que a la fuerza han dicho: es que su hermano, usted lo tiene que aceptar como su hermano, como su hermana, siendo que son hijos de otra madre o de otro padre. Entonces no son hermanos originales, son medio hermanos que se metieron ahí a la relación. Hay que dejar todo claro. Entonces estos medio hermanos de Jefté lo rechazaban, lo odiaban, lo sacaban de todas partes, no lo querían tener al lado ni alrededor, no querían comer con él en la mesa, les molestaba la presencia de Jefté. ¿Por qué? Por el rechazo. Porque muchas veces hacemos cosas que ese hijo no tenía la culpa de haber nacido. La responsable era la mamá y el papá, que se pusieron a engendrar hijos en esa condición. La irresponsabilidad de tener hijos fuera del orden de Dios. Entonces, él nació de una prostituta. ¿Qué es una prostituta? Es una mujer que presta sus servicios a cambio de dinero. Y entonces, ella estaba acostumbrada a ese trabajo y se dejó de repente embarazar. ¿Y qué hizo? Metió a ese hijo en el hogar de ese hombre que ya tenía esposa y otros hijos. Entonces, qué tormento para esa mujer esposa, para esos hijos originales de ese matrimonio, encontrarse ya con una noticia de que de repente llega un desconocido a la familia y hay que aceptarlo como si fuera original. Entonces, hay mujeres que viven esas duras realidades, pero en el tiempo antiguo ellas tenían que quedarse calladas porque era el hombre el que mandaba y el que decía la última palabra. En este tiempo, yo en este tiempo ni en ningún tiempo aceptaría eso. Entonces, padres de familia. La historia de Labán y sus hijas. Entonces Labán
vendía a Raquel, vendía a Lea por el trabajo. O sea, le decía a Jacob, trabajé 7 años, le doy a la una, trabajé los otros 7 años, le doy la otra, y canjeaba, y con el ganado hizo lo mismo. Tu ganado será el que esté pintado, el mío será el que está sin manchas. Entonces, negocios. Un papá negociante, un papá que negociaba a sus propias hijas y que no les importaba ni 5 lo que ellas estuvieran pensando o sintiendo. Entonces, por ejemplo, tener uno un familiar que lo odia a uno, pero no se lo dice, porque uno no esperaría que un primo, un tío, un hermano, un familiar a uno lo odiara. Pero hay odio entre las propias familias, porque uno es más privilegiado que el otro, porque uno es o una es más bonita que la otra, o porque uno se destacó más que el otro, y siempre en las familias hay envidiosos, y siempre en las familias hay competencias por quién está mejor, y siempre en la familia hay celos porque el papá o la mamá quiere más a uno que a otros. Eso se llama preferencias, cuando uno quiere más a un hijo que a otro, y por eso los hermanos se pelean. Esperen acá. Entonces, esas preferencias hacen que haya peleas entre los mismos hermanos y entre la misma familia, porque nosotros no debemos preferir más a un hijo que a otro. Son hijos que amamos. Yo a mis hijos los amo por igual. Pero, por ejemplo, yo sé que hay hijas que han sentido celos del papá o de la mamá porque quiere más a un hijo o a otro hijo. Y los hermanos entre sí se dan cuenta, ay, mi papá quiere más a él, ay, mi mamá quiere más a ella, porque la menciona más, porque se siente más orgullosa de esa hija o de ese hijo. Y entonces los otros comienzan a competir y comienzan a odiar, como pasó con los medio hermanos de José, que lo comenzaron a odiar porque veían que su papá quería más a José y a Benjamín que a los hijos de Lea, porque realmente ya los tuvo para agarrarlo a él, como se dice. Hay mujeres que piensan que se van a dejar embarazar para tener hijos de ese hombre y para que ese hombre las ame, se quede con ella y los haga, y como se dice, te voy a agarrar con un hijo, y así sea que te vayas con otra, tendrás un hijo conmigo y yo siempre estaré en tu vida por medio de ese hijo, de esa hija. Se llaman autoengaños, que ya di una prédica, primero y segundo episodio del autoengaño y la negación. Uno no debe utilizar a una persona ni utilizarse a uno mismo para tratar de someter a otra persona a la fuerza, teniendo hijos, casándote a la fuerza, dominando a una persona, amenazando a alguien para que esté contigo. No, si no lo logras a la buena, por la mala menos que lo vas a lograr. Entonces, la historia pues de estos parientes, primos, tíos, familiares que entre sí se envidian. Él tiene una casa, él tiene unas hijas, ellas se casaron, estas otras no se casaron, ellos viven bien, ellos no viven bien, y comienzan esas competencias entre los hermanos, entre los tíos, entre los primos, entre los sobrinos, entre la familia, pugnas que se llaman enfrentamientos, para tratar de demostrarle al otro que yo también tengo, que yo también pude, que usted consiguió eso, pero yo también lo conseguí. Entonces, por eso Jesús dijo, los propios enemigos están en tu familia. Porque muchas veces uno está con la familia y la propia familia se le viene a uno en contra. Y la propia familia, como los hermanos de Jesús, porque recuerden que María, cuando tuvo a Jesús, se casó, ya estaba casada con José, pero José no la tocó sexualmente porque ya María estaba impregnada con el Espíritu Santo y estaba gestando la vida de Jesús. Ya sabemos la historia. Entonces, cuando María tuvo a Jesús y se recuperó del parto y demás, José ya la tomó sexualmente como esposa y tuvieron un hogar
con más hijos e hijas, porque la Biblia dice que María tuvo hijos e hijas. Y la Biblia misma dice, y todo lo que yo diga, la Biblia dice, búsquelo en Google, dice, los hermanos y las hermanas de Jesús. Y esos hermanos y hermanas, medio hermanos de Jesús, porque a Jesús no lo concibió un hombre, sino el Espíritu de Dios. No lo querían, lo rechazaban, se burlaban de él, lo mismo que hacían con José los medio hermanos. Lo veían como este quién es, uy este ridículo, uy este payaso, uy este que se cree Dios, uy este que se cree el Hijo de Dios. Entonces de todas partes lo sacaban, de todas partes lo rechazaban, se reían de él, no le creían, se burlaban de él, de Jesús, sus propios medio hermanos, o sea, los otros hijos que tuvo María y José. Entonces Jesús también lo vivió, vivió el rechazo, vivió la burla, vivió el menosprecio, la crítica, la traición de los propios de la familia, ¿sí? Entonces muchas veces cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, las mismas personas de nuestra familia nos rechazan, nos odian, nos critican, se burlan de nosotros, nos desaprueban, no nos quieren, nos comienzan a sacar del círculo de familia, no nos invitan a ninguna parte. Somos motivo de conversación para decir todo lo malo que hacemos que no les agrada de ser cristianos. Cuando ya uno tiene un ministerio como el que yo tengo ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué predica eso? ¿Por qué habló así? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué se cree? ¿Acaso no la conocemos que ella nació en este hogar y sabemos cómo fue su vida? ¿Y por qué entonces está creyéndose que es más? Así hacían con José, así hacían con Jesús. ¿Quién es Jesús? Si nosotros lo vimos aquí con nosotros creciendo, lo vimos llorando, lo vimos durmiendo, lo vimos comiendo, lo vimos en todas las etapas. Conocemos quién es Jesús y por qué ahora dice que es el Hijo de Dios, y por qué ahora hace milagros, y por qué ahora sana, y por qué ahora predica, y por qué ahora dice contra el adulterio y la fornicación, y por qué predica esas cosas, y por qué habla así, y porque se cree más, y quién cree el que es. Entonces así mismo hacen las familias con nosotros cuando ya tenemos un llamado de Dios. ¿Y quién es ella? Y es que acaso ella no era esto y aquello, y entonces ¿qué se cree ahora que es santa? Es que nosotros la conocimos cuando ella no era cristiana como era, y entonces ahora es cristiana, y ¿qué se cree? Entonces los propios enemigos de tu vida están en tu propia familia. Ellos mismos no te aceptan. Ellos mismos te ven como que eres como ridícula, que eres como una persona que no, que ¿por qué va a decir eso? No, a mí no me parece. No. ¿Eso qué dice? Ay, no, pero ¿por qué esas prédicas? Ay, pero ¿ya por qué habla de eso? No. ¿Es que acaso no se acuerda de esto y aquello? Entonces siempre tenemos el cuestionario, el dedo señalador, a la persona que no está de acuerdo, a la persona que no le gusta de tu familia, a la persona que nada de lo que dices o haces le parece, porque siempre hay una crítica contra ti, hay un desprecio, hay un menosprecio, hay un juzgamiento y hay una oposición, porque los propios enemigos se levantan desde nuestra casa, desde nuestra propia sangre y desde nuestra propia familia, y lo tenemos que entender porque Jesús lo vivió. Entonces uno no se desanima porque uno piensa, si Jesús lo vivió y a mí me está pasando, es porque voy por el buen camino. Porque recuerden que cuando nosotros comenzamos a marcar la diferencia y a ser diferentes a todos los demás, a salir del molde, a la gente no le gusta. Entonces yo soy consciente que por causa de este ministerio yo he perdido gente de mi familia, personas que saben que yo tengo un llamado, no están de acuerdo y no les gusta y no les parece. Pero más sin embargo, hasta el final continuaré, porque yo no estoy para agradarles a ellos o a ellas, sino para yo cumplir una misión, porque yo nací para esto. Yo nací para esto y mi mamá me lo ha dicho varias veces. Todo lo que usted hace, lo hace bien,
en el medio artístico lo hace muy excelente y lo que hace en el ministerio lo hace muy excelente. Entonces nosotros no vamos a cambiar a nadie, porque sabemos que a mucha gente no le va a gustar lo que haces, lo que dices, ni cómo te ves, ni cómo te vistes, ni nada. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros no vamos a ser del agrado del 100% de la humanidad. Mucha gente va a estar en nuestra contra, pero si están en contra de nosotros es porque algo bueno sí estamos haciendo, cambiando la historia del mundo. Yo sé que con estas prédicas yo he cambiado la historia de muchas personas. No lo digo yo, lo sé por testimonio. Y la gente ha cambiado, porque yo lo he visto. No soy yo la que cambio, la palabra de Dios es la que cambia. Entonces, aléjate de tu familia, aléjate de esas personas que no te aprueban, que no te quieren, que no te aceptan, que te critican, que constantemente están en contra de ti, pero que por delante te hablan de una manera, pero por la espalda te apuñalan una y otra vez. Por eso dice la palabra de Dios, tus propios enemigos serán tu familia. Lo dijo Jesús y por eso este será el primer episodio de este tema y ya les voy a dejar la segunda parte aquí en Prédicas Directas al Corazón de este tema título, aléjate de tu familia. Tus enemigos están en tu propia casa, en tu propia familia.